Hola a todos chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Aquí estoy acompañado, mi amigo Choclín Gotín, que está contento aquí en la Feria del Juguete, que ya han visto el video. Aquí estamos con mi amigo Benjamín. Y hoy día vamos a conocer lo que es el museo de la feria, es decir, cositas selectas nomás, mi hermano. Así es. En el museo. Ahí estamos subiendo, desde acá ya empieza la experiencia, ya casi. Sí. Ahí veo unas cositas. Sí, justo me dice que acá es reloj japonés, está con los caños y los números. Era un promocional con el yogur. Tenías que arrancar la etiqueta de la botella y canjeabas con dos etiquetas, no me acuerdo, 10 soles, 20 soles de la época. Te dan. Canjeabas el reloj. Este reloj de tortugas es un bootleg, en realidad no es original. No es oficial. No es oficial y no sabemos de... Pero está muy bonito, ¿eh? Está muy bonito. Tranquilamente pasa. Encontramos en la feria del juguete. Y bueno, Gaseosa Lulú tenía la misma dinámica, ¿no? Con chapitas de la época, más dinero también, porque esto es más antiguo, de los 80, ¿no? Inicio de los 80, mediados de los 80. Me imagino que poco a poco se va a ir llenando ahí. Voy a llenar todo de Oh, reloj, claro. con todas las salas del mundo. Sí. Estos son frisbees Frisbees. para jugar ahí en la Para playa, todo. Bimbo, Inca Cola, ¿no? Con la Una chapita bebida de la época, nacional. También dinero de la época, canjeabas el reloj. Y este versicolor es una radio que solamente capta AM. Ah, ¿es una radio? Sí. Ahí está. Solo AM. Solo AM. Vamos a entrar al primer ambiente. ¿Los ambientes son por temática o algo así? ¿O cómo lo están manejando? Sí, las temáticas son cada anaquel. Ya. Cada anaquel es una temática que hemos querido darle. Ujú. Por ejemplo, acá, esto es para un niño de recursos modestos, con los juguetes de plástico. Claro, Eran lo los más carritos económicos, clásicos, sí, lo claro. más económico. Con colores enterizos. Estos sí lo podían encontrar fácilmente en el mercado. ¿Y estos más o menos de qué años son? Estos son setenteros. 70s. 70s. Luego Baza cuando lanza también sus Playgo. Hoy en día estas piezas sí son bien complicadas conseguirlas. Sí. Usualmente se consigue pero sin los baldes, sin el manual de instrucciones. Como hay mucha gente que no es de Perú que me ve, Baza es una empresa de plásticos, ¿no? Y Así que es. hacían juguetes. Tenían, digamos que la patente, La y licencia la licencia comprada, y sí. podían Fabricarla. reproducir acá y fabricar, ¿no? En este estante hemos querido dividir un poco lo que es la línea de robots con juguetes también de lata. Ya. Acá van a encontrar juguetes desde los 60 hasta pues los 80s. Lo más particular de esta colección es este robot de aquí. ¿Por qué? ¿Qué? No, este no, lo siento. No. Este de aquí. Después se da tu Sí, oportunidad. después se da tu oportunidad, no te preocupes. Este de aquí. Ya. ¿No? El tema es que ese robot es original, japonés. El detalle está en que, bueno, acá el latino siempre criollo hizo una copia de ese mismo molde, al ser Ya. un robot tan icónico, y sale en una versión ploma con una cabeza de trooper, que es este de aquí. Ah. ¿Cuál crees que es el robot más cotizado? El de El de arriba. arriba. A pesar de que este es el original, ¿no? Ese No, también no tiene- contentos con ello, hicieron lo mismo con una cabeza del Vengador, ¿no? Lo que sí variaron es los brazos. Los brazos, sí, lo que me di cuenta. No, ingeniosos, claro que sí. ¿Y cuál es su historia? ¿En qué venían? ¿O los vendían así, Acá así como están? Vendían así. Este es su empaque de uno de ellos. Claro, el Ese detalle es que este es peruano. Esta marca creo que es Trioplast, si no me equivoco. Sí, sí. Este es un Voltron, si te das cuenta. Ujú. Pero Trioplast, al no tener los derechos de Voltron, tal cual, le pone King Jungle y el diseñador dijo, bueno, oye, pero es muy igualito porque tiene todos los leones. Ya, entonces a los puños, vamos a hacerlos como puños Como normales. puños ¿no? Ya no normales, como ya puños no de león, como ¿no? león. Ajá. Y ahí sale pues nuestra versión peruana de este Voltron, ¿no? Ah. Y también buscan este de aquí, que también nos pasamos de locotrones y le pusimos 4 brazos al Voltron. ¿no? Y ahí- Pero esa es su presentación original. ese es, claro, ese es De la época. Y Ya. solamente hay uno en el mercado que hemos encontrado, que es el que está en Estados Unidos. ¿Y este de acá? Este es uno mexicano. Es Ese el también Voltron. es Voltron, pero viene con un control remoto que lo hacía avanzar. ¿Y de qué año? Este es a finales de los 80. Y ya con control remoto y todo. Pero control remoto cableado, ¿no? Porque ya ahora los juguetes ya salen pues control remoto, pero Ah, Sin cable. claro, Sí, sí. cara. Igual ese era muy básico, avanzar, Sí. proceder, nada más. No, está bonito. Ah, ese es mexicano, entonces. Salud ahí, para toda la raza. Y aquí me está diciendo que ese también es parte de la colección de los Shogun Warriors. Pero es Godzilla. Exacto. Gojira. Tiene este detalle de que sacaba su lengüita. Ay. Ah, coquetón. Exacto. Ah. Y cuidado que acá sí duele, ¿eh? Hemos hecho la prueba. A ver, que sí. Sí. A ver. ¡Ay! Ah, sí. Tiene su potencia. Mira, Cotita, ¿no quieres sentir? Ven.
Tiene su potencia. A pesar Sí, de sí, los sí. años, me podría meter uno en el cachete, ¿ah? a pesar de los años, mantener esa fuerza de resorte ¿No? es algo bien increíble, ¿ah? Solo Godzilla, no, ahora sí. Solo Godzilla. No, sí, está bonito. El Chavo del 8. Esta es la más difícil que tenemos. Sí. Oye, está como nueva. Es una de Está- las más difíciles que hemos encontrado, ¿no? Yo jamás, que mis recuerdos de infancia, jamás he visto una Yo tampoco. Una Yo lonchera tampoco. Bueno, de ya Chavo. creo que yo ya llegué a otro tipo de lonchera. Eran otro tipo de forma. Esta es más cuadradita. un poquito más grande, claro, Sí. de repente como la de aquí, la de P. Es que también hubieron bastantes, digamos, variantes, ¿no? Muy bonito. Pero las de Muy He-Man bien. y Thundercats son las que siempre se llevan, ni bien las publicamos. Y me dicen que todo lo que está acá se vende. Todo se ve. Todo se vende. Todo se vende. No, ya tengo que regresar porque voy a dejar en los comentarios, ¿no? ¿Qué les interesaría saber? Pero a ver, por ejemplo, de los Shogun Warriors, ¿cuáles son sus precios? ¿Varían mucho entre sí? Sí, varían Varían dependiendo mucho. del estado. El de los 4 brazos. Ese, créeme que hasta ahora no lo hemos podido cotizar. Ya. Porque en el mundo solamente hay 2 que lo tienen. El estadounidense lo tiene en mejor estado a nivel de stickers. Ya. ¿Qué le falta a mi amigo? Los otros 2 brazos. Ah. Y nos estaba ahí escribiendo, hemos estado conversando, está hablando de si lo podemos vender, pero no sabemos. Igual No cuál se el ponen de precio. acuerdo. No sabemos ¿Y el de precio. acá sí lo tienen cotizado? Sí. El o sea, mexicano. la mayoría está pasando los 1000 soles. 1000 soles. 1000 soles dependiendo del Alrededor de $300. ¿Y las loncheritas? Las loncheritas también van a partir de 500 soles más o menos, hasta 1000 soles pueden llegar, ¿no? Ujú. Acá es de Thundercats. Yo de Thundercats he tenido el álbum, nunca lo terminé de coleccionar. He tenido uno que otro póster de Thundercats, que cuando se pusieron de moda los póster, más le daban, digamos que, bola o interés a Dragon Ball, pero había unos que otros póster de Thundercats que sí llegaba a tener. Este es el peruano. Es el álbum. Este es el álbum. Pero ese álbum es ese... Mira lo que cuando lo cazamos este álbum nos llegó con algo adicional, ¿no? Nosotros teníamos un álbum que nos invitaba a esa experiencia de pegar con goma Ajá. todas las figuritas, ¿no? Claro. En comparación a un álbum, por ejemplo, de la marca Panini, este era Navarrete, Ujú. hecho acá en Perú, y este es Panini, una marca ya de más presencia en otros países, ¿no? Sí, sí, claro. Contemporáneos ambos, con algunas diferencias en tamaño de repente, pero no en las figuras. Y esta de acá todas eran figuras adhesivas, ya venía el adhesivo. Ah, ya venía el adhesivo. Pero acá teníamos que gastar nuestra goma. Y este cuadrito era Ese después de póster- que canjeabas, dices. Claro, tú canjeabas el vale de figuritas, ¿no? Ajá. Y te daban ese póster. Ah, mira, mira. Entonces ese también es de la época. Y verde, ¿ah? Verde, verde. Ya ese murra era tóxico, ¿ya? Y acá más dedicado a todo lo que es autos, ¿no? Carros. Y como te contó Hernán, ¿no? Son muy de esto de mercado, ¿no? Ediciones como también de repente, si no podías comprarte el auto fantástico original, ahí está, te venía en versión chiquita, ¿no? Este es Baza, pero una edición primera, o sea, todavía Baza como que todavía no estaba innovando en auto fantástico, primero lo copiaba tal cual el molde, pero de ahí salió uno que venía que sacaba chispas, otro que ya venía con Michael Knight, ya vamos a irlo viendo más adelante, ¿no? Pero lo más chévere también de esta colección son este tipo de carritos que se llamaban los correcaminos. Correcaminos. Sí, tal cual, mira, y le ponían el sticker de correcaminos, ¿no? Sin ninguna licencia, sin nada, ¿no? O sea, también nos pasamos de vueltas. Y lo chévere de esto era que es un case. Ah, y venían con carritos Y dentro. venían O con sea, era carritos como dentro. para almacenar también. Exacto. Un coleccionador. Sí, sí. Ah, y, mira. y de estos carritos sí tenemos toda la colección completa, ¿no? Son 4 y el azul lo tenemos en caja en la otra vitrina, ¿no? Claro, claro. Porque ese es de otro, ¿no? Bueno, este es otro, ¿no? Este es mucho más antiguo, ¿no? Este es de los años 70 más o menos. ¿Es de lata? Es de- Ah, sí, de lata. Ahora nos vamos a la otra área. Ay, Dios santo, la Anabel. ¿Qué es esto, la Anabel? ¿Quién es? Cuéntame. es Yola. Yola Polastri. Por ahí están viendo unas imágenes, seguro es una animadora infantil peruana que, nada, tiene muchos años, ¿no? Podríamos decir que, por ejemplo, a nivel México, podría haber peleado con Chabelo. Chabelo. Tranquilamente. No, de repente no tan antigua, pero sí, sí. Tiene Hoy en muchos día años. Debe tener alrededor de 80 años y Sí. sigue haciendo shows. ¿Ah? Por los 3 años que cumplimos, Ujú. le invitamos a un show, a un concierto, y vaya que la gente bailó. Esta muñeca está autografiada por ella. Ah, Vamos a ver, vamos a ver. la firma de Yola. En este caso se lo dedicó a mi mamá, una firma muy particular, ¿no? qué bonito, qué bonito. Vamos a abrir. Todo está completa. Viene en verdad con 3 discos. Acá hay 2 y uno está dentro. Ya. Lo más bonito de esta muñeca es lo que hace, mira. A ver. Pero no hay Yola de ese. Ah.
O sea, le levantas la manito y canta. como y canta. Ajá. Sino Locura. que es una caja musical, Es decir, tranquilamente le cambias de disco, le levantas la manito y canta otra cosa. otra cosa. Así es. Increíble. ¿De qué año es? Esto es de los 80, finales de los 80. Wow. Inicios, perdón, de los 80. ¿Y este disco es referencial o venía con la... Se vendía un disco con un LP. Dejando a Yola de lado, dejándola tranquila, acá me enseñan estos vasos antiguos de cumpleaños, ¿no? Tranquilamente. Pero el arte era otra cosa, ¿no? No, sí. Ahora te ponen un payasito, ¿no? Y se acabó. Cualquier cosa. Mira, increíble. ¿Y este set de vasos cuánto está? Más o menos el set de vasos está costando 120 soles. 120 soles. ¿Y qué implica el set? ¿Son todos estos que están acá? Sí, o? esa es la colección completa. Ah, es la colección completa. Y son los únicos que tienen. Somos los únicos que tenemos. Increíble. Duele, ¿no? ¿No les ha costado a ustedes deshacerse de eso? Porque todos los si yo días- lo tengo, no sé si lo vendería a 200 todos tantos los días soles. lloro, todos los días Que lloro. vendría a ser unos Cuando se va 60 algo. dólares, muchachos. Cuando se va algo, el que más sufre soy yo, porque de hecho, bueno, para mí, siento que es un objeto que nos va a demorar volver a recuperar, ¿no? Sí, claro. Y acá, cuéntame un poquito. Mira, Star Wars abajo. Star Wars, de todas maneras, este Yoda ya pasó a mejor vida, era un animatrónico de los años 90. ¿Ya? Ya ahí lo tenemos, pero ahí está muriendo con nosotros, ¿no? Ujú. Algunas cosas también de Kenner. Estos moldes de Kenner Basa los copia. Y Basa, la copia de Basa es más cara que la de Kenner en la actualidad, ¿no? Un Chewbacca en ese estado, completo en caja, te puede costar 2.000 soles, 3.000 soles, ¿no? A diferencia de un Kenner que está entre los 500, Casi 800. Algo bien chévere y que yo a mí me he pasado de vueltas es este tipo de visor. No sé Ya. si lo llegaste a tener o llegaste No. llegado a ver. No Te llegué a reto que verlo. lo pruebes. A ver. Tienes que hacia adelante correr. Ya, pero aquí apuntando a mí, No, así. Mira nomás, mira por el agujero. Hacia la luz. No. Es como película de los 60. Tiene todo un capítulo, ¿ah? O sea, yo juraba que era pues así rapidito, ¿no? Unas cuantas imágenes nomás, pero tiene todo un capítulo. No, es una locura. ¿Ah, sí? ¿Muchos han querido comprar ese? Pero ese es parte del recorrido. o sea, Ah, ese sí no está, ese sí no, claro, es que sí, es otra experiencia. Mira, el bebé Este es Sinclair. el más buscado, Claro. pero hay una edición peruana, que Ya. el peruano creativo le cambió el disco de sonido, Ya. o sea, de la voz, y le incluyó una frase más que dice estoy feliz de estar en el Perú. Ese es más difícil de encontrar. Ah, ¿sí? Existe. Este es el norteamericano, este habla en inglés, no tiene 4 Claro. frases nada más. La quinta frase es la peruana. Ah, ya. Y ese es dificilísimo de Es conseguir. mucho más difícil de encontrar, ¿no? Pero es igualito, simplemente que la caja de sonido la han cambiado. La alteraron. Esta es una galleta que salió en la época. La galleta venía estampado todos los personajes, ¿no? Conseguimos la caja nada más. Claro, la galleta Pero no, bueno, ya está en el está estómago de un gemú. Está el álbum, está también los sets de las lucheras que venían también en... Sí, recuerdo ese algo. Sí, es que acá fue muy famoso. Me dejan ahí en los comentarios en qué otros países dinosaurios llegó así a escalar tanto. Acá fue muy famoso, en el canal 2 creo que lo daban, ¿no? En el Latino, en el canal 5. En el canal 5, ¿no? Ya. Sí, acá sí gustó mucho. Y acá E.T. pues nunca va a faltar. Y, sí, claro, Este es el también. E.T. que más se comercializó en Perú. Pensábamos que era peruano, pero es taiwanés. Taiwanés. Pero es un bootleg, no es original, ¿no? Pero fue el que más se movía. El que más se movía en el mercado acá en Perú, ¿no? Este es Motu, ¿no? Sí, clásico también, como te decía, el juguete de mercadito. Esa copia Jumbo es súper difícil también que salió en Perú. Wow, esa es la de atrás. La gigante. Si se preguntan por qué Motu son las iniciales de Master of the Universe. He-Man, ¿no? De He-Man, sí, Y por aquí si acaso. tenemos- Esos ya son del 2000. Ese es año Sí, 2000. ya se ve el acabado, ¿no? Pero igual son bastante buscados. También son buscados, exacto. Porque la marca que los hace pierde la patente, pierde la licencia. Entonces es como Ahí que se cotizan. Esta colección Ujú. hace que se más cotiza. Y esta es la línea clásica, ¿no? ¿Este de qué año son? Estos ya son ochenteros, noventeros. Ochenteros, noventeros. ¿Y cuánto está una figura de estos? Dependiendo del personaje, dependiendo si está... El de He-Man, el de acá. Ese He-Man más o menos está 100, 120 soles. Unos 30, 40 dólares. Estos cómics venían en Ya. los personajes. en la Son cajita. mini cómics. Sí. Y justo lo que hablábamos de este visor mágico, ahí está la película de He-Man, ¿no? Ah, ya, claro, de estos visores. Wow. Falta el aparatito nada más. Y está sellado, ¿no? Está sellado ese. Nunca abierto. Nunca había visto. Uy, ¿cuánto está? Este está más o menos 80 soles. Se me llama muchísimo la atención. O como también alquilábamos las películas en esa época también. Película, ¿no? ¿Este es VHS? Porque lo veo más chiquito. No, este es un Betamax. Betamax. Ah. Esto es 70, finales de los Setentero, sí, ¿no? finales de los Antes 70. todavía, sí. Y estos son
¿De qué? Estos son de México. De México. Este es peruano. Ya, muy bonito. ¿Hay coleccionistas de Topollillo acá todavía? Muchísimos, ¿no? Lo aman. Topollillo no tiene pierde. Y esto estaba más lleno. Teníamos 2 anaqueles de Topollillo. Uno ya se han ido comprando. Lo desplumaron y ya lo juntamos con otras cositas. La Pantera Rosa que también tuvo... Sí. Esta Pantera Rosa fue un promocional de Perú, ¿no? Que venía con un jabón. Ah, ya, ¿está fumando la Pantera acá? Alucina. Increíble. Esa Pantera malograda, la Pantera, no puede ser, sí. Mira, todo esto de aquí ¿Ya? es de todo el resto de juguetes que nos falta por inventariar, catalogar, ¿no? Ese ya estamos en las suboficinas. O sea, todo esto está lleno de juguetes. Todo esto está lleno de juguetes. Carrillo en el 18. Ahí, fútbol. Wow. Voltrons, ¿no? Wow. ¿Cómo seleccionan los juguetes que van a entrar al museo? O sea, ¿cuál es el...? Depende del estado. O sea, primero tratamos de que si está con las piezas completas, o sea, si la pintura está en buen estado, ¿no? Y si están, hay cosas que están en su empaque original. O sea, las llevamos de frente a los anaqueles. Una vez que están en los anaqueles, inventarea y pasa a la página web, ¿no? La página web ya está con el precio. En la página web van a poder encontrar, lo voy a dejar acá en la descripción. Aún no hacen envíos al exterior. Están que se sí, lo... O sea, la página en realidad hace envíos a nivel de México, Argentina, Ecuador, Chile y Colombia. Ah, ¿sí? Sí. Ah, entonces perfecto. Viene perfecto. Igual si hay una persona que está en Japón, por ejemplo, ¿no? Hay una opción que es compra por WhatsApp. ¿Ya? O por correo que nos puede contactar y ahí internamente ya vemos si es posible efectivamente mandarlo. Hacer el envío. Ahí es conversable. Sí. Perfecto, entonces. Y este es un cuarto, ¿no? Tenemos otro cuarto de almacén que también lo vas a ver más adelante. Todas las cosas que nos faltan por inventariar. Mira. Esas son de las tarjetas. Esos son los Pepsi Cards. Los Pepsi Cards. Mira. El álbum de Pepsi Cards no vale nada si no tiene los prismáticos, ¿no? Un álbum de Pepsi Cards te puede costar 100, 200 soles, con los prismáticos te cuesta 500, 800. Wow, o sea, de $40 a unos, no sé, $200. Y allá en la feria se encuentran las Pepsi Cards también, ahí. La te vas a ver loco. Ahí los hemos encontrado, hermano. Sino que eso lo estoy grabando antes de ir a la feria, pero ustedes lo van a ver primero la feria y después ya el museo. Y aquí como que hemos tratado de crear un cuarto, todavía está en construcción. ¿Ya? Pero aquí ok, así como la experiencia de un cuarto antiguo. Exacto. Mira, claro. no nos pregunten. El maestro, Roberto Gómez Bolaño. Lo chévere de este libro, la historia, es que la encontramos en una ruma de libros. Como eran cuentos, todo lo llevamos, ¿no? Viene con la firma de la dedicatoria a esa persona, ¿no? Increíble. Para Michael, ¿no? Sí, Michael. para Michael. Saludos de su amigo Chespirito. No nos preguntes cómo encontramos todo el edredón de Alf completo, ahora hasta la almohada lo encontramos. Sí. Toda una No, y en buen estado, ¿ah? O sea, está en buen estado. Este es como he dicho, una temática de cuarto, pero ya he visto que están bien protegidos, ¿ah? Cualquier cosa ya... Sí, no, está bien. Aquí está. Como te decía, este topollillo es bien raro. ¿Por qué? Porque gesticula. Me das el besito de las buenas noches. Mira, después de tantos años, ¿ah? El angelito de la guarda. El angelito de la... Buenas noches. No, la locura. ¿Cuántas frases tiene? Tiene 7. El álbum de las tortugas. Esto se canjeaba con las figuritas del álbum de las tortugas. Tal cual el póster de Thundercat. Ajá. Aquí también canjeabas los pósters de las tortugas. ¿Esa a cuánto está? Estos están entre 80 soles, ¿no? Así, ok. 80 soles, 100 soles, ¿no? Dependiendo del póster, ¿no? Hay pósters que son más difíciles que otros, ¿no? De conseguir, ¿no? Estos son los más difíciles, donde están las tortugas, ¿no? Claro, son los más buscados. Y de hecho yo no sé tú, pero para mí el mundial que yo recuerdo más, que me vaciló más, fue el del 94. Ya, a mí el del 98. ¿Ya? Debe ser por la edad de repente, no sé, pero el del 98 pero me marcó mucho. Me gustó mucho por la mascota. Ya, También sí. tenía su dibujo. Y los americanos saben cómo trabajarlo, los estadounidenses, y sacaron mucho merch, muchísimo. Sacaron figuras Sí me acuerdo, de acción, los álbumes, los sí. álbumes. Estos stickers también clásicos de la salida del colegio, los pegabas en tu cuaderno, ¿no? Sí, sí. ¿Y queda una habitación más todavía? Este es un misceláneo de varias cositas que hemos tenido, que tenemos, por dicho. Pero aquí Coca-Cola también fue un... Sí, Coca-Cola. Es un adicto de sacar promocionales y... Hasta ahora. Hasta ahora, exacto, ¿no? Hasta ahora Y Coca-Cola si te está muy acuerdas de vigente. estos carritos que salían con una llave. Sí. Y cuando apretabas la llave el carro salía disparado, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos toda la colección, ahorita hemos puesto 2 nada más. Las De ahí chapas. sacaron los carritos tipo Hot Wheels, ¿no? Sí, sí, Carritos recuerdo. clásicos.
Recuerdo mucho esos de acá, atrás. Esos de Navidad. De Navidad, Claro, claro. No sé si te acuerdas de esta, también de la pandilla basura. sí. La pandilla basura, me suena, pero... ¿En serio? las ¿Tienen las figuritas. imágenes, todas las figuras? Sí, bueno, parte de las figuritas, ¿no? Tenemos los álbumes que Ajá. todavía no los hemos catalogado, pero ahí están. Mi hermano coleccionaba el álbum. de Ah, sí, Pandilla Basura, la sí. pandilla Es basura. que son imágenes bien raras. Mira, Sí, si sí, quieres acá ya muéstrala. veo, ya me da friki. Son Son frikis. las gárgolas, algo de Freddy. Uy, cuidado que ese baneo. Esos calendarios Pero- son graciosos porque venían con una especie, o sea, les hacían la ropa, Ya, pero al caerles, al mojarse, Ya. la ropa desaparecía. no. Estaban en el futuro estos muchachos. Increíble. O sea, tú mojabas esa tarjetita, ese calendario, Ajá. y se quedaba así, sin ropa. Aquí está la chilindrina. Ahí sí ya me dices que con patente y todo, ¿no? Ahí está mira, acá arriba está la caja. Ah, esa es la caja. Sí. Y si te compras la chilindrina, sale con la Claro, caja. sale con su caja. Ah, mira. ¿Y a cuánto está la chilindrina? Uy, esa chilindrina sí está valorizada más o menos así en caja, unos 1.500 soles, 2.000 soles más o menos. Ya veo. Justo el que te hablaba de ese correcaminos, ahí lo tenemos en caja. Ah, ya, este es el azul que faltaba en el otro lado, De ¿no? 4 colores, Y este sí está con su caja. completo. El correcaminos. Ahí está. Uy, esta pelota. Clasiquísima. Clasiquísima. ¿Este de qué? ¿No es el mundial del 94? No es el mundial del 94, es un mundial antes del 82, por ahí. Ah, ya, del 82, más aún. Sí, sí, me acuerdo que cada ciertos años sacábamos, ¿no? Pelotas Sí, sí, sí. promocionales. No, está genial. Y esto ya me estoy volviendo loco, ¿no? Ya lo había visto desde que entré, ¿no? Te lo había enseñado. Tenemos a más personajes, por ahora en las cajas no los hemos encontrado justo para tu visita, pero encontramos esos dos que estuvieron a la mano. Pero nuestra idea es armar toda la cancha de fútbol, ¿no? Con los supercampeones ahí. Ah, sí. ¿Y esto también es vendible o este sí ya se queda acá como parte Por ahora de... nosotros nos los queremos quedar. Sí, yo creo que estaría buena que se lo queden. Sí, ahí, porque estos ¿verdad? son casi como unos ofubis, ¿no? Ajá, sí, claro. Y por acá tienen algo de videojuegos, a ver. ¿Ya? Yo sé lo que no tienes. Algo que no tengo, a ver. Esto de aquí, bueno, no es un videojuego, pero No, ya veo, es el reloj. es el reloj. Espera, ¿será que es el... ¿Será igual Es el mismo, claro. que Lo sale en saco. el video? No A sé, ver, por favor, sí, sácalo. Sacaste uno de color plomo. Sí, sí. ¿Cuánto está ese? Uy, este reloj sí está más o menos valorizado en 300, 400 soles, ¿no? Son 5 colores, es el Ya. negro, rojo, azul, blanco y plomo. Y este rojo le falta pues Tenemos la correa, ¿no? Digamos, pero lo hemos puesto ahorita para, digamos, de exhibición, lo hemos puesto ya transformado así, ¿no? 300, 400 soles. Ya. Y esa Pokédex. Este es un Pokédex, ¿no? Ya, esa Pokédex es del 97. Sí, este es marca Tigas, si no me equivoco. Sí. ¿A cuánto está esta Pokédex? Ese está más o menos 200 soles. 200 soles. Sino que hay una historia de que mi hermana cuando viajó a Estados Unidos me trajo esta Pokédex. Ya. Y lo tuve durante muchos años, ¿no? Después con tantas mudanzas ya no supe dónde lo Creo. dejé ya. Ya está en muy buen estado. Sí, funciona todo. Y puedes buscar a los Pokémones. ¿Sabes Ah. qué hubiera sido chévere? Que haya alguna forma de linkearlo al juego, ¿no? Claro, yo siempre que todo me lo puedas aluciné guardar de acá, eso. que todo Yo lo siempre puedas guardar quise. O si no, que sacaran unas figuritas especiales de que pases la Pokédex y te salga Que salga, la ya. información de la Excelente. Pokédex. Yo siempre me enfermé con eso. Ahí lo puedes buscar por número, ¿no? Ajá, si pones, claro, si sí. pones 52 te sale el Pokémon. Ahí te sale el las Pokémon. unas cuantas cositas, ¿no? ¿Ese cuánto está, me dijiste? 200. 200 soles. Ahí están viendo el precio en dólares. De hecho, esto también era, bueno, si no podías tener el Game Boy, que Ujú. era, digamos, para los niños con suerte, ya te compraban este de mercadito, ¿no? Está caída. Sí, que habían varias versiones. Habían ¿no? varias versiones. Muchísimas. Bueno, a nosotros nos llega también el Max Play, ¿no? Ajá. Que es esta edición que sacan en Japón, pero acá la pirateamos con 1000 juegos en uno incorporado. Claro, Y acá claro. sacamos Es la también- Famicom, ¿no? Exacto, La y Famicom sacamos japonesa. también nuestra propia versión de Street Fighter, ¿no? Sí. Todo nos valía madre, ¿no? Ajá, ahí ya Ryu está con Chuyo. ¿No se han interesado tanto en los videojuegos o es porque no hay? No, sí tenemos varias cajas de las que hemos visto en el depósito de videojuegos, pero las que teníamos a la mano ha sido primero esto, ¿no? Eso, De hecho, sí queremos hacer también una habitación temática solamente de videojuegos. solo de videojuegos. Y por último, algo acá interesante es este juego de Ultraman de pistola lanzaplatillos. Que aquí está. Ahí lo lanza. Y me dicen que la máscara, pues, Es muy, muy frágil. delicada, ¿no? Lo Muy más difícil de frágil. la colección. Y estos son los platillos, pues, estos rojos. Son 6 platillos que pones en este disparador y lo hemos probado. Ya. Dispara bien fuerte, así que mejor no. Ah, sí. De hecho, esos niños de la época estaban medio tuertos. No, me imagino.
Pura acción. Scooby-Doo. Scooby-Doo. Tenemos ahí a toda la pandilla, el carro a escala Ya. que le hace a esa colección. Algunos promocionales de McDonald's. De He-Man tenemos este reloj tiene la particularidad que era para la hora de cepillarse. El reloj marca era como que sonaba y Ya. He-Man en vez de una espada tenía un cepillo en esa parte de ahí, ¿no? Ah, ya, para los cochinos. Listo. Y esta es la última vitrina que me está explicando que estos son de qué. Estos son unos coleccionables que venían en juguete de moto, no sé si te acuerdas, en un chocolate. Ujú. Venían todos los carritos desarmados para que los armes, pero también venían en cereales como Kiko y Gen de la época. Claro. Pero Baza los recopila y ya los saca en Y blister saca para así poder un- coleccionar, ¿no? Y están sellados, ¿no? Sellados de la época. ¿Este Bimbo? ¿O de qué era? No, este es el de Cazafantasmas. El de Cazafantasmas. Este es el claro. hombre malvadisco, pero tenemos la radio que solamente salió en Estados Unidos, nunca llegó acá, pero yo jamás sabía que existía, ¿no? Esa es una radio que emula la película cuando se para ¿no? en el edificio. En el edificio, ¿no? Este tiene una luz y también, capta MFM, ¿no? Esto es ochentero a full, ¿no? Y acá también tenemos un carro en metal, de ahí lo sacamos para que lo veas porque esa es la joya de que tenemos en esta vitrina. Yo jamás había visto Meteoro mechándose con que esto es un dron, no sé. Muchas gracias. Lo ha sacado por mí nada más, dice. Que así nomás no lo sacan. Le han puesto Match Rocket Racer. Aquí está. Wow. Muy bonito, la verdad. No, el color, ¿no? Ah, sí, está muy bonita. Pero mira la litografía, está intacta, no tiene nada de desgaste. Esto era fácil que se descascare, ¿no? Que se raye. Sí, sí, está muy bien. ¿Esto se vende o también es parte de la colección? Eso- ¿Se vende? Sí, lo vende. ¿Cuánto está? Esto más o menos está entre 3.000 a 4.000 soles, ¿no? Ya, más de $1,000. Ahí está. Oye, se parece a Guimusín, creo, a mi hijito. ¿No? ¿No? ¿Te parece, no? Es mi hijito, creo. Ya. Oye, sí, digamos, sí. Si te tengo que preguntar, ¿qué es lo más valioso que tienes? Que hemos pasado por ahí, no sé. ¿Qué es lo más valioso que tienen ustedes? Lo ¿Qué más valioso consideran? que Sí. tenemos, creo que el Voltron de 4 brazos. Que El te Voltron mostré, de 4 brazos. Así digamos, sin los stickers, Ajá. son los más valiosos. El set de Ultraman que hemos visto, Ajá. más o menos está valorizado en 5.000 soles. Este de acá, ¿no es cierto? De 6.000 soles. lanzadiscos, claro. Está muy bonito. Muchísimas gracias por invitarme. No, a ti por venir. Y ahí todavía falta la feria. Y en la feria Sí, hay sí, sí, 400 sí. puestos Claro. de vendedores en los que se van a... Ahorita cuando están viendo, yo ya fui a la feria. La feria va a ser primero, ¿no? bien. Pero si no han visto y solamente han llegado a este museo, pues tienen que ver la feria. Así que ahí nos vemos. Muchísimas gracias, hermano. A ti. Un gustazo. Pero Ya vamos a nos verte estamos pronto de viendo. nuevo. De todas maneras. Vamos a regresar, ¿no? Acá un tiempito cuando ya esté más asentado el museo. Así que muchísimas gracias por ver este video, Travieso. Muchísimas gracias por acompañarme. Déjenme en los comentarios qué es lo que más les ha gustado, lo que más les ha llamado la atención, o de repente hay algún juguetillo o algo por acá que ustedes también lo han tenido de niños. Así que nos vemos en el próximo video. Si quieren ver el material extra, no se olviden convertirse en miembros, que ahorita vamos a hacer ahí un vlog bastante informal. Adiós.